Bien. Buenas tardes, jóvenes. Esta vez vamos a tratar el tema de lo que es control de calidad en la materia prima. Habíamos mencionado en la clase anterior que para nosotros poder obtener una materia prima pues que sea de calidad, deberíamos comprarla o solicitarla a aquellos proveedores que estén autorizados, ¿no? Estos pues van a darnos una materia prima de calidad y con base de las farmacopeas, ¿no? Dependiendo de qué país nos traigan nosotros nuestros insumos o materias primas. En el caso de repente que no tenga que ver nada con ninguna farmacopea o no esté registrada, entonces deberán ser válidas las referencias que nos puedan dar el fabricante o quien cultive de repente algún tipo de plantas que pueda permitir su uso para lo que es la producción de medicamentos, ¿no? Entonces, estas pueden darse de las siguientes circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si nosotros compramos una materia prima que está descrita en una farmacopea que sea, pues, de repente española, por ejemplo, ¿no? Se complementarán los datos correspondientes a las especificaciones de la guía a partir de dicha monografía, ¿no? Entonces quiere decir que nosotros, toda esa materia prima que como proveedores nosotros vamos a venderla, por ejemplo, si lo somos, nosotros nos vamos a guiar de todo lo que dice aquí en esta farmacopea. Tiene que coincidir con la materia prima que yo voy a venderle a mi consumidor. Entonces, cuando el comprador, o sea, el laboratorio que va a comprar estos insumos a los proveedores, tienen que verificar que todas las características que dicen en la guía de remisión van acorde con todos los análisis también que ellos les van a hacer, ¿no? Y que coincidan con todos los análisis que dicen aquí en la farmacopea, que constaten que todo lo que dice aquí en la farmacopea, de acuerdo a la materia prima que se va a comprar, estén ahí especificadas. Por ejemplo, qué reactivos se van a utilizar para identificar algún tipo de principio activo, en qué tiempo se puede utilizar, qué tipo de análisis se les pueden realizar, entre otras cosas, ¿no? Una vez que esta materia prima sea aceptada de acuerdo a la guía que se está verificando, se le dará un número de registro. Ese número de registro se le va a especificar en una etiqueta, la cual va a ir pegada pues en el envase donde se está llevando la materia prima. La misma, que también acá tenemos un ejemplo, ¿no? Una etiqueta, que es una guía de control de registro de especificaciones de la materia, la cual pues va a ir el número de registro al que se le ha dado, el nombre del producto, la fecha de recepción, el proveedor, o sea, quién se lo compré, la cantidad, qué cantidad, si ha sido 1 kilo, 10 kilos, entre otras, el número de envase, el número de control de calidad, el lote, el técnico responsable, la farmacopea de dónde se han referido ellos para dar toda esa información de la materia prima que nos están vendiendo, si es una farmacopea británica, española, ¿no? El número de monografía, o sea, en qué página, aspecto, identidad, conservación, toxicidad, si es tóxico o no es tóxica, cómo se puede manipular ese tipo de materia prima. La fecha de aceptación y obviamente la firma del farmacéutico, ¿no? Luego, esta materia prima que ya ha sido aceptada va a pasar al almacén. Se supone que esta materia prima, pues en base tiene una etiqueta, ¿no? Esta etiqueta de aquí, la cual va a ser válida o nos va a servir como una guía de control y registro para poder verificar todos los datos de la materia prima que se va a utilizar para el preparado de un producto farmacéutico, ¿no? Entonces, cuando esta materia prima pasa al almacén, aquí también se hacen otro tipo de análisis. No es que el análisis solamente pasa en el momento que se ha recepcionado la materia prima. No, también en el almacén se pasa un análisis, ¿no? Que es la toma de muestra a la recepción de la materia prima, ¿no? O sea, la materia prima que se ha obtenido se le toma una pequeña muestra, la cual a esa pequeña muestra se le van a hacer una serie de análisis. Como por ejemplo, análisis de humedad, de aspecto, olor, textura, si hay presencia de parásitos o microorganismos, entre otros, ¿no?
¿Para qué? Para poder ver si realmente están cumpliendo con todas las especificaciones que ellos nos han dicho en la guía, ¿no? Si se cumple, entonces pues está bien, ¿no? Entonces será aceptada, pues, ¿no? Luego, estas muestras van a pasar pues al laboratorio. En el laboratorio se van a hacer otro tipo de análisis. ¿Qué tipo de análisis? Un análisis cualitativo. Cuando hablamos de cualitativo, hablamos de las características de la materia prima, ¿no? Por ejemplo, su identidad, su solubilidad, su pH, su humedad, su índice de acidez, su análisis también microbiológico. También se hace un análisis microbiológico. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad pues de identificar si estas materias primas están contaminadas con algún tipo de virus, bacterias, hongos, entre otros, ¿no? Porque imagínense si dejan pasar esta materia prima sin hacer estos análisis previos, así nos digan los proveedores que la materia prima está ok, ¿no? Entonces, hay que verificar nosotros si realmente lo que ellos nos dicen en esas guías de revisión que nos han dado, junto con la materia prima, están acorde con los análisis que nosotros estamos haciendo como laboratorio, ¿no? Un ejemplo. Entonces se hacen esos análisis microbiológicos. En el caso que se pueda detectar un microorganismo, entonces se le tiene que dar la solución posible, ¿no? Hay que sembrar esos microorganismos en algunas placas y ver ahí qué tipo de microorganismo es, identificarlo y de ahí contarlos, ¿no? Ver qué cantidades de colonias han podido salir en esas placas. Y de acuerdo a eso, ¿no? De repente se puedan eliminar. En el caso que no, pues definitivamente se van a rechazar. ¿No? ¿Por qué? Porque pueden provocar alguna toxicidad cuando se haga la elaboración de un producto farmacéutico. Podemos provocar hasta la muerte, provocar enfermedades en los consumidores o en los pacientes que van a comprar nuestros medicamentos, ¿no? Luego de que se ha pasado todos estos análisis, ¿no? Cualitativos, viendo sus características, van a pasar a lo que es la calificación. Entonces, luego de haber pasado el análisis microbiológico, luego de haber pasado los análisis cualitativos, entonces se va a identificar si la materia prima es aceptada o rechazada. Entonces, si es definitivamente rechazada al inicio, es porque cuando se hicieron los primeros análisis ha fallado pues en la mayoría, ¿no? Entonces quiere decir que al momento de hacer el análisis a la materia prima que hemos comprado no ha salido acorde con la guía que nos han dado los proveedores, pues definitivamente está rechazada y se devuelve al proveedor. ¿Por qué? Porque me puede provocar una intoxicación en los consumidores del producto que estoy elaborando. Pero por ahí, de repente, los resultados son sospechosos, no son tan certeros, entonces se habla de una muestra retenida. ¿Para qué se retiene? Con la finalidad de poder volver a hacer de nuevo los análisis, porque de repente por ahí ha habido alguna falla, de repente no ha funcionado bien el equipo, por ahí no se ha pasado un poquito de reactivo, no ha habido mucho reactivo, miles de razones que se pueden haber dado, ¿no? Entonces puede haber fallado la respuesta y se retiene, se vuelven a hacer los análisis. Cuando se vuelven a hacer los análisis sale negativo, entonces definitivamente pasa a ser rechazada. Si yo vuelvo a hacer los análisis y salen que están muy bien, que es una materia prima que está apta para la producción y elaboración de los productos farmacéuticos, entonces pasan inmediatamente a ser aceptada, ¿no? Entonces ya esta materia prima va a estar dispuesta para poder yo elaborar mi producto farmacéutico, ¿no? Entonces le pongo una etiqueta de aceptada. Una vez pues que estas materias primas han sido aceptadas, van a pasar a lo que es el almacén, al área de almacenamiento. Esta área de almacenamiento pues tiene que constar de estantes, ¿no? En los cuales me va a permitir también poner mis materias primas. Si no hay estanterías, pues habrán anaqueles, ¿no? O que diga parihuelas. Entonces, en este caso, tenemos anaqueles en los cuales también me va a permitir clasificar a las materias primas de acuerdo a su llegada, ¿no? O de repente de acuerdo a su número de registro.
Entonces me va a permitir poder separar las que han sido aceptadas, las que han sido rechazadas, de las que ya están listas para poder elaborar el producto farmacéutico, de repente las retenidas, entre otras. Entonces, tienen que estar también el ambiente en el que están, pues, tienen que ser apto para que estas estén bien conservadas, ¿no? Para que no puedan contaminarse. Y tampoco puede existir una contaminación cruzada. Entonces, ¿qué se va a tener en cuenta aquí? Se tendrán en cuenta los principios básicos de almacenamiento. Por ejemplo, temperatura, ¿no? Las temperaturas, ¿para qué? Para que estas materias primas que yo estoy almacenando aquí y me van a servir para elaborar mi producto farmacéutico, estén acorde como las necesito. ¿Por qué? Porque hay materias primas pues, que necesitan una temperatura normal, ¿no? Que puede ser de repente inferior a 30 grados. Algunas pueden necesitar refrigeración, algunas pueden necesitar incluso ser congeladas, ¿no? Entonces, eso tengo que tener en cuenta. También tengo que tener en cuenta que al aplicar las buenas prácticas de almacenamiento, debo de tomar en cuenta que todo este ambiente esté limpio, que no haya basura, que no hayan polvo, que no hayan plagas, que no hayan pericotes, cucarachas, entre otros, ¿no? Que debe estar bien ventilada, que no debe existir un grado de humedad máximo al que sea necesario, ¿no? Entonces, las etiquetas, sobre todo, que tienen que ir aquí en los envases de las materias primas, tienen que ser legibles, ¿no? Que alguien nos pueda leer, ¿no? Con unas letras pequeñas que yo no vea nada. De repente me equivoco por ahí y he hecho otra cosa al preparado que estoy haciendo de mi producto farmacéutico, ¿no? También alejarlos de la humedad, como les mencioné. ¿Por qué? Porque puede provocar la proliferación de hongos, ¿no? Porque de repente la materia prima que yo estoy utilizando sean de plantas. Entonces las plantas tienden a absorber la humedad y proliferar hongos, pues no. Entonces se tienen que quedar bien separadas una de otras, ¿no? Entonces también pues yo tengo que separar los anaqueles que me permitan poder desplazarme, no estar tan juntas tampoco. Entonces tampoco deben de recibir extremadamente luz, sino de acuerdo a la que necesiten, porque ahí ustedes saben que hay materias primas que se degradan con la luz, ¿no? Entonces pierden el principio activo. Entonces yo también tengo que tener cuidado cuando utilice, cuando vaya a guardar o almacenar este producto, ¿no? O mis materias primas. Entonces tengo que tener mucho cuidado con las buenas prácticas de almacenamiento de esta materia prima. Cuando se les va a hacer estos análisis, cuando les van a hacer estos análisis a las materias primas, entonces tienen que estar en un área de cuarentena. Entonces nosotros sabemos que cuando nos hablan de cuarentena, hablamos de 40 días, ¿no? Entonces durante ese lapso de 40 días es que se van a realizar todos los análisis correspondientes a la materia prima que he comprado. ¿Para qué? Para verificar que están óptimas y de acuerdo a las guías de remisión que me están enviando los proveedores. Entonces, para eso sirve un área de cuarentena, porque son 40 días los que van a estar dispuestas para realizar todos los análisis correspondientes para ver que estén aptas para la elaboración de un producto